Martín pasó la noche entera humillando a su ex delante de todos. Lo que no sabía era que Valentina estaba a punto de entrar por esa puerta y poner todo patas arriba. «Miren quién apareció por aquí». Martín soltó la frase al aire sin siquiera voltearse bien, como si estuviera comentando el clima. Del otro lado de la mesa, Camila levantó una ceja y esperó. «¿Quién?», preguntó ella. «Valentina», soltó una risa corta. «Mi ex, la que creía que iba a llegar a algún lado en la vida». Camila sonrió. Era esa sonrisa de quien acaba de ganar un punto sin siquiera haber jugado. Agarró su copa de vino y se quedó mirándolo con admiración. 3 personas en la mesa escucharon. Una de ellas dejó de comer. «¿Todavía trabaja en esa oficinita de ella?», preguntó alguien, intentando meterse en la conversación. «¿Qué oficina?». Martín abrió los brazos como si la respuesta fuera demasiado obvia. «Hace rato que se fue de ahí. Hasta hoy no sé bien qué anda haciendo de su vida. Desapareció del mapa». La mesa se rió. No todos, pero los suficientes para llenarle el pecho de orgullo. «¿Era bonita, al menos?», preguntó Camila, con ese tono de quien ya sabía la respuesta que quería oír. Martín se giró hacia ella con una sonrisa torcida. «Bonita, sí, pero ambición cero. Yo necesitaba a alguien que tuviera un rumbo, que supiera lo que quería de la vida». Camila inclinó la cabeza satisfecha y cruzó los brazos sobre la mesa. El mesero que estaba sirviendo la mesa de al lado fingió no haber oído. Pero oyó. Todos oyeron. Martín estaba en el mejor momento de la noche. Traje nuevo, novia nueva, todos riéndose de sus chistes. Él era el centro de ese salón, y lo sabía muy bien. Hablaba fuerte, gesticulaba, y cada vez que alguien se reía, él iba un poco más lejos. «¿Sabes cuál era el problema de ella?», continuó, sin esperar respuesta. «Vivía esperando que el mundo se moviera por ella. Nunca fue tras nada, dependía de los demás». Camila asintió con la cabeza. Nadie en la mesa lo contradijo. Una mujer mayor, sentada en la esquina, lo miró por 2 segundos. Luego desvió la mirada hacia la ventana. Martín se inclinó sobre la mesa, con los ojos brillando. «En serio, Cami, con ella era siempre drama, siempre llanto. Tú eres diferente, tienes cabeza». Camila se rió, encantada, y le pasó la mano por el brazo. Alguien en la mesa miró su plato en silencio. ¿Cómo alguien puede reírse así de quien un día dijo amar? Afuera del salón, Valentina estaba parada en el pasillo con el celular en la mano y el corazón acelerado. Había llegado temprano a propósito. Quería respirar antes de entrar. Quería prepararse. Pero entonces llegó la risa. Alta, familiar, inconfundible. La risa de Martín. Valentina cerró los ojos por 2 segundos y fue suficiente para que todo volviera. Ella y Martín un domingo por la mañana, los dos aún en pijama, él haciendo café y cantando mal una canción que sonaba en la radio. Ella sentada en la encimera de la cocina, mirándolo y pensando que eso era real, que eso era suyo. Él se giró con 2 tazas en la mano, sonrió y dijo: «Vamos a llegar lejos, Vale, te lo juro». Ella le creyó. Desde lo más profundo, le creyó cada palabra. Pero luego vino el otro flash. Una tarde en una sala de juntas que conocía bien. Martín al otro lado de la mesa, con una expresión que nunca antes le había visto. Fría, calculadora. «Creo que ya no vamos por el mismo camino», dijo, sin apartar la mirada. Valentina se quedó callada, esperando que continuara. «No tienes ambición, Valentina. Eres cómoda. Necesito a alguien que crezca conmigo». Ella sintió que el piso desaparecía bajo sus pies. «Estoy creciendo», respondió, con la voz casi apagada. «No de la manera que necesito». Él agarró su celular de la mesa, se levantó y salió de la sala sin volverse. 3 semanas después, Camila apareció en sus fotos de redes sociales, y entonces el último flash.
Valentina, una noche de martes, sentada en el suelo de la habitación con la pared fría a su espalda y una pila de currículos rechazados a un lado. Había intentado entrar en 4 empresas. En 3, las puertas se habían cerrado de manera extraña, demasiado rápido, sin explicación. Solo después de que Diego la llamó lo entendió. Vale, necesito contarte algo. Escuché a Martín hablando con Marcelo de Inversiones MG. Dijo que eras inestable, que no dabas resultados. No sé dónde más lo ha dicho, pero está circulando. Valentina se quedó en silencio en el teléfono como unos 10 segundos. Gracias, Diego. Colgó, miró al techo y tomó una decisión. No de venganza, no de rabia, sino de no dejar que esa historia terminara así. El ruido de una copa rompiéndose dentro del salón la trajo de vuelta. Abrió los ojos. Estaba en el pasillo, el celular en la mano, el mensaje de Julián aún en la pantalla. Ya estoy llegando. Puedes contar conmigo. Valentina respiró hondo, se arregló el vestido y miró hacia la puerta del salón. Todavía no había entrado, pero iba a entrar. 3 semanas después de la ruptura, Valentina se despertó temprano, se arregló con cuidado y fue a la sede de Horizonte Consultoría con un portafolio bajo el brazo y el corazón en la garganta. Había trabajado en ese portafolio durante 10 días seguidos. Reorganizó proyectos, actualizó cifras, pidió cartas de recomendación a 2 clientes antiguos. Hizo todo bien. La recepcionista la miró con una sonrisa educada y le dijo que el responsable de contrataciones estaba en una reunión. «Puedo esperar», respondió Valentina. «Puede dejar su material aquí y nosotros nos comunicamos». Lo dejó. Volvió a la semana siguiente. La recepcionista dijo que aún estaban evaluando. A la semana siguiente, el número ya no contestaba. Lo intentó en Soluciones MB. La entrevista fue bien. Ella lo sintió. El gerente sonrió, tomó notas, dijo que le daría respuesta en 2 días. La respuesta nunca llegó. Lo intentó en Cúspide Capital. Llegó hasta la segunda fase del proceso y entonces, de repente, recibió un correo estándar. Hemos decidido continuar con otro perfil. Valentina salió de esa última reunión con las manos temblando y el portafolio arrugado bajo el brazo. Se quedó parada en la acera como un par de minutos, mirando el tráfico pasar sin poder dar un paso. No era falta de capacidad. Ella lo sabía. Pero saberlo no servía de mucho cuando la puerta seguía cerrada. Respiró hondo y se fue. 2 semanas después fue cuando apareció Diego. Se encontraron en un café cerca del centro, por insistencia de él. Diego llegó antes, ya con su café en la mano, y cuando Valentina se sentó, fue directo al grano. «Vale, necesito contarte algo y sé que va a doler». Ella cruzó los brazos. «Dime». Estaba en una reunión informal con el equipo de Inversiones MG la semana pasada. Martín estaba allí. Diego bajó la voz. Le escuché cuando le dijo a Marcelo que eras difícil para trabajar, que te había dado una oportunidad en el pasado y que no entregabas resultados, que cualquier empresa que te contratara se arrepentiría. Valentina se quedó mirándolo sin pestañear. ¿Dijo eso con mi nombre? Con tu nombre completo, vale. Con detalles. Ella agarró el vaso de agua de la mesa y bebió despacio. Tenía las manos frías. ¿Estás seguro? Yo estaba al otro lado de la mesa. Lo escuché todo. Valentina asintió lentamente. ¿Alguien más lo escuchó? Al menos 3 personas. Se quedó en silencio un rato. Diego no dijo nada más. Solo la observó con esa expresión de quien no sabe si hizo bien en contarlo. Gracias, Diego. En serio. Él asintió con la cabeza. Y ella salió del café con la espalda recta, pero con un ardor en el pecho que no podía ignorar. Martín no solo había terminado con ella. Estaba activamente destruyendo lo que quedaba. Esa noche, Valentina se quedó sentada al borde de la cama un largo rato.
No estaba llorando, estaba pensando. Abrió la computadora y se quedó mirando la pantalla sin escribir nada. ¿Cuánto tiempo iba a durar esto? ¿Cuántas puertas más podía cerrar él? ¿Y si nunca lograba salir de ese lugar? La duda llegó despacio, como siempre llega, no de golpe, sino en pedazos. Quizás él tenía razón en una cosa, no en la crueldad, no en la maldad. Pero quizás ella realmente se había quedado quieta demasiado tiempo. Quizás se había acomodado en algún punto de la relación, había dejado de perseguir lo que era suyo. Cerró la computadora. Se arrepintió de haber pensado eso, pero el pensamiento no desapareció. Valentina fue hasta la ventana y se quedó mirando la calle allá abajo. Una pareja pasaba caminando despacio, los dos riéndose de algo que ella no podía oír. Un niño corría delante de ellos. Recordó una tarde, años atrás, mucho antes de conocer a Martín. Acababa de cerrar su primer contrato sola. Había llamado a su mamá gritando de alegría desde la mitad de la calle. No tenía a nadie a su lado ese día, y aún así fue el día más feliz de ese año. No necesitaba que nadie validara eso. Había llegado ahí sola. Valentina se quedó mirando la calle un rato más. Luego fue a la mesa, abrió la computadora de nuevo y empezó a teclear. No era una candidatura, no era un correo para ninguna empresa. Era un mensaje para Julián Herrera. La habían presentado a él 3 semanas antes, en una ronda de negocios a la que casi no fue. Hablaron durante 15 minutos. 15 minutos en los que él escuchó cada palabra que ella dijo con una atención a la que no estaba acostumbrada. Al final, le había dado su tarjeta y dicho: «Si algún día quieres hablar sobre lo que estás construyendo, mándame un mensaje, en serio». Ella había guardado la tarjeta en su bolso sin muchas expectativas, pero ahora la sacó. Miró el número y tecleó. «Julián, soy Valentina. Nos conocimos en la ronda de la semana pasada. Dijiste que podríamos hablar. ¿Sigue en pie?» Miró el mensaje unos 10 segundos y lo envió. El momento en que Martín vio a Valentina entrar al salón, su sonrisa no desapareció. Se quedó exactamente en su sitio, pero se volvió diferente. Se tensó. Camila notó el cambio antes de entender el motivo. Siguió su mirada hasta la puerta. Valentina cruzó el salón con calma. Vestido sencillo, postura recta, sin prisa. Saludó a 2 personas por el camino. No miró hacia su mesa. Eso molestó a Martín más que cualquier otra cosa. Se inclinó levemente hacia Camila y comentó en voz baja: «Pero no lo suficiente. Mira nada más. Sí vino». Camila giró discretamente para ver. «¿Esa es ella?» «Esa es». Él agarró su copa. Por lo menos no le falta valor. Un hombre sentado al lado, socio de una constructora local, escuchó y esperó a ver qué seguía. Martín alzó un poco la voz. «Habrá venido a pedir una recomendación para alguien. Es lo que ella sabe hacer». La mesa cercana se quedó en silencio por un segundo. Una mujer de pelo recogido intercambió una mirada con su esposo. Valentina estaba de espaldas, hablando con una pareja cerca de la entrada. No escuchó, o fingió no escuchar. Martín negó con la cabeza con ese aire de quien ya sabe todo lo que va a pasar. «Ya verás, dentro de poco viene aquí a saludar como si nada», dijo esto riéndose. 3 personas se rieron con él, pero una no se rió. Martín lo notó y no le importó. La noche fue pasando y él se fue sintiendo más a gusto. 2 copas de vino, Camila a su lado, todos pendientes de él. Se levantó en 2 ocasiones para saludar a gente, y cada vez que pasaba cerca de donde estaba Valentina, se esforzaba en desviar la mirada de manera exagerada, como si ella no existiera. Camila se sumó al juego sin que él tuviera que pedírselo. Comentó en voz alta para la mesa que algunas personas no logran superar el pasado
y se rió sola después. La mesa se rió con ella. Una de las mujeres presentes miró a Valentina desde lejos, con una expresión de incomodidad, pero no dijo nada. Y fue entonces cuando Martín decidió ir más allá. Estaba de pie, copa en mano, y comenzó a contar una historia a la mesa. Una historia que todos ahí entendieron que era sobre Valentina, aunque no mencionara su nombre. «Tuve una socia una vez», empezó, con ese tono de quien cuenta un chiste. No socia de verdad, era compañera en un proyecto. Esa persona tenía buena idea, ¿sabes? Pero a la hora de ejecutar, desaparecía. A la hora de presentarse ante un cliente, yo cubría. A la hora de firmar, su nombre estaba ahí. A la hora de equivocarse, la culpa era mía. La mesa estaba atenta, y un día decidí que ya basta. Corté el vínculo, y mira, fue la mejor decisión de mi vida. Levantó su copa como si fuera un brindis. Algunos levantaron la suya también. Valentina estaba a menos de 10 metros de ahí. Esta vez lo escuchó. Se giró despacio. Lo miró por un segundo, y entonces se acercó. La mesa enmudeció. Martín se quedó quieto, la copa aún en el aire, con una sonrisa que intentaba parecer tranquila, pero se había vuelto rígida en los bordes. «Martín», la voz de Valentina salió firme, «puedes llamarme por mi nombre si quieres hablar de mí. No hace falta que le des vueltas». Alguien soltó el aire lentamente. Camila abrió la boca pero no dijo nada. La mesa entera miraba. Por unos 3 o 4 segundos, pareció que el salón entero se había detenido. Martín se quedó allí, mirándola, sin una respuesta rápida. Y eso fue tiempo suficiente para darle a Valentina 1 centímetro de terreno. Ella no retrocedió. «Si tienes algo que decir sobre mi trabajo, dilo con nombre y apellido, porque las personas que han trabajado conmigo, de verdad, saben lo que yo he entregado». 2 personas en la mesa asintieron sin darse cuenta. Pareció, por un momento, que ella había dado la vuelta a la situación, pero Martín sonrió, una sonrisa lenta, calculada, del tipo que antecede a algo malo. «Valentina», pronunció su nombre con una calma que fue más cruel que cualquier grito. «Estás en un evento de negocios, con el vestido del año pasado, sin empresa, sin proyecto, sin nada concreto que presentar». Hizo una pausa. «¿Viniste aquí a qué, exactamente?» La mesa quedó en completo silencio. Camila miró sus uñas. El socio de la constructora desvió la mirada hacia la ventana. Valentina se quedó quieta. La respuesta se le atoró en la garganta. No porque no tuviera qué decir, sino porque cualquier cosa que dijera en ese momento, de la manera en que él había montado la escena, sonaría a desesperación. Él lo sabía, ella sabía que él lo sabía, y él sabía que ella lo sabía. El silencio duró unos 4 segundos. Parecieron 40. Entonces alguien en la mesa soltó una risa corta, no de maldad, quizás solo por nervios, y eso fue suficiente para que el ambiente cambiara. Martín esbozó una sonrisa y volvió a hablar con la mesa como si Valentina hubiera desaparecido. Camila dijo algo en voz baja y los 2 se rieron juntos. La mujer de pelo recogido miró su plato. Valentina se quedó un segundo más en el mismo lugar, sin respuesta, sin aliados, sin piso. El salón siguió girando a su alrededor como si ella no existiera. Estaba sola en medio de todo. Valentina fue directo al baño. No corrió. Caminó despacio, con la espalda recta como si fuera a buscar agua. Pero cuando la puerta se cerró tras ella y el ruido del salón quedó amortiguado, apoyó ambas manos en el lavabo y se quedó mirando su propio reflejo. Tenía los ojos brillantes, no de llanto, de rabia contenida, de la que oprime el pecho y no encuentra salida. Se quedó allí un rato, respirando despacio, escuchando el sonido apagado de la música allá afuera y las voces que ya no podía distinguir. Pensó en irse, de verdad. Lo pensó como algo serio, no como una debilidad.
Simplemente irse, coger el coche, volver a casa, cerrar la puerta y no volver a aparecer en ningún evento donde él pudiera estar. Era una opción, era una salida limpia. Nadie la juzgaría, nadie se daría ni cuenta. Abrió su bolso para sacar el celular y llamar al conductor. Y fue entonces cuando vio el mensaje. Había llegado 20 minutos antes, mientras ella estaba en el salón. No lo había visto porque estaba mirando al frente, intentando parecer entera. Era de Julián. Valentina, estoy llegando en unos 15 minutos. Tuve un contratiempo, pero lo resolví. Nos vemos allí dentro. Puedes contar conmigo. Se quedó mirando el mensaje. Lo releyó 2 veces. Puedes contar conmigo. No sabía bien qué significaba eso todavía, en la práctica, en los detalles, en lo que iba a pasar cuando los dos se encontraran allí dentro. Pero sabía una cosa, Julián Herrera no era del tipo de hombre que aparece en un evento por casualidad. Cuando decía que iba, cuando decía que podía contar con él, no era una frase de cortesía. Él sabía lo que estaba pasando. Ella se lo había contado todo semanas atrás, en una llamada que duró casi 2 horas. Él había escuchado cada parte, sin interrumpir, sin minimizar. Al final había dicho, conozco a Martín desde hace años, Valentina, y sé exactamente de lo que es capaz. No te estás inventando nada. Ella se había quedado en silencio. ¿Quieres resolver esto de una vez por todas?, preguntó él. Sí. Entonces espera el momento adecuado. Cuando llegue, actuamos juntos. Valentina guardó el celular en su bolso. Miró de nuevo al espejo. El labial estaba impecable. El cabello en su lugar. El vestido. Sí, era del año pasado. En eso tenía razón. Estaba igualmente perfecto. Pensó en la frase que le había lanzado en la cara allá afuera. ¿Viniste aquí a qué exactamente? Iba a responder esa pregunta, pero no allí, no en ese momento, no de la manera que él esperaba. Iba a responder de la manera que él no podía prever. Valentina respiró hondo una última vez, se arregló el vestido con las manos y se alejó del lavabo. Abrió la puerta del baño, entró de nuevo al pasillo y se quedó parada un segundo mirando hacia el salón iluminado al fondo. El celular vibró en su bolso. Era Julián de nuevo. Acabo de llegar. Estoy en la entrada. Escribió rápido. Yo también. Te veo en 2 minutos. Guardó el celular en su bolso, echó un último vistazo al pasillo vacío detrás de ella, como quien se despide de algo, y caminó hacia la entrada. Esta vez no iba a entrar al salón sola. Julián Herrera no era del tipo de hombre que entraba a un lugar sin que la gente lo notara. No era por arrogancia. Era por presencia, era alto, vestía bien, pero sin esfuerzo. Tenía ese tipo de calma de quien no necesita probarle nada a nadie porque ya probó todo lo que tenía que probar hace mucho tiempo. Cuando Valentina lo vio en la entrada, estaba hablando con el seguridad del evento como si fuera un viejo conocido. Al verla acercarse, terminó la conversación con un gesto y caminó hacia ella con una sonrisa discreta. ¿Estás bien?, preguntó mirándola de manera directa, sin rodeos. Sí, respondió ella, y esta vez era verdad, o al menos era más verdad de lo que había sido en los últimos 40 minutos. Él asintió, sin pedir detalles. Sé lo que pasó allí dentro. Doña Elena me contó cuando llegué. A ella le pareció gracioso. Hizo una pausa. A mí no. Valentina se quedó callada. ¿Quieres resolver esto hoy? Sí. Entonces, está resuelto. Lo dijo con la misma naturalidad con la que alguien dice que va a pedir más café, sin drama, sin promesas exageradas. Solo una certeza tranquila que, viniendo de cualquier otra persona, podría sonar vacía, pero viniendo de él, sonaba como un hecho. Valentina no preguntó cómo. Confió en el tono. Los dos se quedaron quietos por un segundo, lado a lado, mirando hacia el salón al fondo.
Ya se podía ver a Martín desde donde estaban. Estaba de pie, copa en mano, riendo con un grupo cerca de la ventana, completamente a gusto, completamente sin saber lo que se le venía. Julián metió la mano en el bolsillo y se giró levemente hacia ella. Antes de entrar, necesito contarte algo sobre él. Valentina giró el rostro. Conozco a Martín desde 2018, empezó. Llegamos a sentarnos para hablar de un proyecto en común. En medio de las conversaciones noté que tenía una forma de operar que no me gustaba. Se atribuía el mérito de lo que era de otros. En su momento solo me alejé y no dije nada. Hizo una pausa. Pero entonces, cuando me llamaste y me contaste lo que hizo, fui a buscar cosas que había dejado atrás. Valentina prestaba atención a cada palabra. Tengo intercambios de mensajes, vale. De él con Marcelo de Inversiones MG, con el socio de Cúspide Capital, con al menos otras 2 personas del sector. En todos habla de ti por tu nombre. Dice que eres inestable, que causaste pérdidas, que cualquier empresa que te contratara se arrepentiría. Hizo una pausa, y en 2 de esos intercambios usa información de proyectos que eran tuyos, para promocionarse, para decir que fue él quien los hizo. El estómago de Valentina dio un vuelco. Ya sabía del sabotaje, Diego se lo había contado, pero no sabía que él había ido más allá. No sabía que había tomado su trabajo y le había puesto su propio nombre. ¿Tienes todo eso guardado?, preguntó ella. Lo tengo todo, capturas de pantalla, guardadas, con fecha y hora. Ella se quedó mirándolo por un segundo. ¿Por qué guardaste eso? Julián esbozó una media sonrisa. Porque sabía que algún día lo iba a necesitar. Con este tipo de personas, siempre se necesita. La rabia que Valentina sintió en ese momento no fue esa rabia caliente, impulsiva, que grita y llora. Fue una rabia fría, organizada, del tipo que no explota, que actúa. Ella respiró. ¿Y el plan cuál es? Julián sacó el celular del bolsillo. Tenía una carpeta abierta, capturas organizadas en secuencia, con los nombres visibles, las fechas, el contenido de los mensajes. Claro, irrefutable. Te van a presentar como mi socia en un proyecto que vamos a anunciar hoy. El proyecto es real, ya está firmado. Vas a subir a hablar de él. Valentina abrió la boca. En medio de la presentación, si él o alguien cuestiona tu trayectoria, muestras esto, señaló el celular. Yo estaré a tu lado, con Diego listo para confirmar lo que escuchó, y con otra persona, una de las que recibió mensajes de él sobre ti y que aceptó hablar. Valentina se quedó quieta. ¿Quién es esa persona? Marcelo, de Inversiones MG. El corazón le dio un vuelco. ¿Marcelo? Se sintió avergonzado por lo que hizo. Cuando fui a verlo y le mostré lo que Martín había hecho, se quedó turbado. Dijo que nunca debió haberle hecho caso. Está dispuesto a confirmarlo todo. Valentina no pudo responder por unos segundos. Era más de lo que esperaba. Era más de lo que había pedido. Miró hacia el salón de nuevo. Martín seguía en la misma posición, riendo, sin saber nada. Julián, no hace falta que digas nada, dijo él antes de que terminara. Solo entra conmigo y haz lo que sabes hacer. Ella asintió lentamente. Fue entonces cuando el celular de Julián vibró. Él miró la pantalla y su expresión cambió. Solo por un segundo. Pero Valentina lo vio. ¿Qué pasa?, preguntó ella. Él giró el celular hacia ella. Era un mensaje de un número que ella no conocía. Julián, Martín acaba de llamarme. Preguntó si iba a aparecer hoy. Sonó extraño. Creo que sospecha algo. Era Marcelo. Valentina miró a Julián. Él guardó el celular en el bolsillo con calma. Es ahora o nunca, dijo, y caminó hacia el salón. Se detuvieron en un rincón del pasillo, lejos del movimiento, cerca de una ventana que daba al estacionamiento. Julián habló rápido y en voz baja.
Marcelo llega en 20 minutos. Va a entrar por un costado, saludar a algunas personas y cuando tú estés al frente de la sala, él estará posicionado cerca de la mesa de la esquina. Si necesitas que hable, me miras. Yo le doy la señal. Valentina absorbía cada palabra. ¿Y Diego? Ya está dentro. Llegó hace una hora. Está sentado cerca del fondo, al lado izquierdo. No va a llamar la atención. Valentina respiró despacio. ¿Y cómo funciona la presentación? ¿Simplemente tomo el micrófono? Julián negó con la cabeza. Doña Elena tiene un espacio reservado en la agenda para anuncios de proyectos. Confirmé con ella hace 2 semanas que usaría ese espacio hoy. Ella sabe que vas a estar conmigo. Lo que no sabe es el resto. Ella es aliada de Martín. Es aliada de cualquiera que pague lo suficiente. Mientras yo aparezca en el programa, ella no va a crear problemas. Valentina miró por la ventana un segundo. Afuera, un coche entró despacio al estacionamiento. Las luces parpadearon 2 veces. Julián miró. «Es Marcelo». Se quedaron en silencio mientras el coche se estacionaba. Una figura bajó. Traje oscuro, paso titubeante. Julián tecleó un mensaje rápido. 30 segundos después, el celular vibró. «Ya estoy aquí. Puedes contar conmigo». Valentina miró el celular de Julián y luego lo miró a él. «Ensayaste algo conmigo. ¿Cómo entro? ¿Qué digo primero? ¿Cómo presento el proyecto antes de llegar a la parte que importa?» Él asintió. «Entras, agradeces el espacio, presentas el proyecto en 3 frases. Corto, objetivo, directo. Nombre, objetivo, impacto. Luego dices que quieres aprovechar el momento para aclarar algo que ha afectado tu trayectoria profesional en los últimos meses. ¿Y si él interrumpe antes? Si interrumpe, mejor aún. Va a mostrar exactamente quién es, antes de que tengas que mostrar ninguna prueba». Valentina ensayó mentalmente. 3 frases de proyecto, una frase de transición, y luego los mensajes. Simple, directo, sin espacio para la duda. Casi estaba convencida de que iba a funcionar cuando su celular vibró. Era un número desconocido. Miró la pantalla con una extrañeza que no supo explicar. Abrió el mensaje. «Valentina, soy Ana, la asistente de doña Elena. Ella necesita hablar contigo ahora, urgente. ¿Puedes venir a su oficina en el 2º piso?» Valentina le mostró el celular a Julián sin decir nada. Él lo leyó. Su expresión no cambió, pero ella vio que sus ojos se volvieron más atentos. «Martín habló con ella», dijo Valentina. «Probablemente». «¿Y ahora?» Julián se quedó quieto por 2 segundos, y en esos 2 segundos, por primera vez desde que ella había llegado al evento, lo vio pensar de verdad, no de manera apresurada, con cuidado. «Vas a ir», dijo. «¿Sola?» «Sola. Escuchas lo que tenga que decir. No confirmas nada, no niegas nada, no revelas nada. Si intenta sacarte del evento, le dices que necesitas unos minutos para pensarlo y bajas. ¿Y si cancela mi espacio en la agenda?» «No lo hará». «¿Cómo lo sabes?» Él esbozó una media sonrisa. «Porque el evento está patrocinado por mi empresa y ella lo sabe mejor que nadie». Valentina se quedó mirándolo. Luego miró el pasillo, luego el celular. Le escribió a Ana. «Subo ahora». Se giró hacia Julián. «Si no bajo en 10 minutos». «En 10 minutos estoy al pie de la escalera». Ella asintió. Guardó el celular en su bolso. Se arregló el vestido una sola vez, un gesto rápido, casi automático, y se dirigió hacia la escalera sin mirar atrás. Subió los escalones con la respiración controlada. El 2º piso estaba casi vacío. Un pasillo largo, iluminado, con 2 puertas cerradas al lado izquierdo y una ventana que daba al salón principal allá abajo. Se detuvo un segundo y miró por la ventana. Desde arriba podía ver la mesa donde estaba Martín. Todavía tenía la copa en la mano. Todavía reía. Todavía no sabía nada. Se giró y llamó a la puerta de la oficina de doña Elena. Escuchó un «adelante» desde dentro y entró.
Doña Elena estaba sentada detrás de una mesa pequeña, con un vaso de agua al frente y una expresión que intentaba parecer neutral, pero no lograba ocultar la incomodidad. Fue directa. «Valentina, necesito pedirte que no uses el espacio de anuncios hoy». Valentina se quedó quieta en la puerta. ¿Por qué? Hubo un reajuste en la agenda. Otro invitado necesita el espacio. ¿Qué invitado? Elena no respondió. Valentina la miró por 3 segundos. Doña Elena, el patrocinador principal de este evento, confirmó mi presencia en ese espacio hace 2 semanas. Si usted quiere cancelarlo, va a tener que hablar directamente con él. Elena abrió la boca. La cerró. Bajo ahora. Gracias por el aviso. Valentina salió sin esperar respuesta. Bajó la escalera, cruzó el pasillo y encontró a Julián exactamente donde dijo que estaría. Al pie de la escalera, celular en mano, postura tranquila. 7 minutos, dijo él cuando la vio. Intentó cancelarlo, me negué. Él asintió como si ya lo esperara. Marcelo llegó. Diego está en su lugar, todo listo. Ella respiró. Entonces vamos. Los dos entraron al salón juntos, y en ese mismo instante, al otro lado del salón, Martín estaba de pie con la copa en alto, haciendo un brindis informal a la mesa. Al trabajo de verdad, decía, sonriendo amplio, al tipo de sociedad que se construye con gente seria, comprometida, que aparece cuando se la necesita. La mesa aplaudió. Camila sonrió orgullosa a su lado. Aquí, en esta ciudad, continuó animado, uno aprende rápido quién es quién y quién no es nada. Soltó una risa. Pero hablemos de cosas buenas. Fue entonces cuando la vio. Valentina entrando al salón. Julián Herrera a su lado. El brindis se quedó a medias. Martín bajó la copa lentamente. Camila siguió su mirada y frunció el ceño. Alguien en la mesa preguntó, «¿Qué pasa?». Pero él no respondió. Se quedó de pie, mirando, intentando calcular qué estaba pasando, intentando entender por qué Julián Herrera, el Julián Herrera, estaba entrando con Valentina. Forzó una sonrisa. Ahí apareció Julián, comentó a la mesa con voz controlada. Bien por él, siempre aparece donde hay cámaras. La mesa rió de manera educada. Pero Martín no se rió de verdad. Se quedó observando a los dos mientras saludaban a la gente por el camino. Nadie se acercaba aún al frente del salón, pero ellos iban en esa dirección. Martín dejó la copa en la mesa. «Un segundo», le dijo a Camila. Se movió hacia uno de los organizadores del evento y le susurró algo. El organizador miró hacia el frente del salón, luego a Martín, y negó con la cabeza con esa expresión de quien no quiere meterse. Martín volvió a la mesa con el mentón erguido. «No va a pasar nada», dijo en voz baja, más para sí mismo que para nadie. Y entonces doña Elena acababa de bajar la escalera y entrar al salón. Miró a Martín desde lejos. Él la miró a ella, y ella desvió la mirada. Martín entendió en ese segundo que el espacio no había sido cancelado, pero ya era demasiado tarde. Doña Elena ya estaba en el micrófono. «Buenas noches a todos. Tenemos un anuncio especial en esta última parte de la noche. Quisiera invitar a Julián Herrera y a su socia Valentina Ferreira para compartir un proyecto que comienza ahora». El salón aplaudió. Valentina caminó hacia el frente con Julián a su lado. Ella tomó el micrófono, respiró y comenzó. «Buenas noches. El proyecto se llama Semilla. Es una aceleradora dirigida a pequeñas empresas del sector creativo de nuestra ciudad. Ya tenemos 3 contratos firmados y prevemos generar 22 empleos directos en el primer año». El salón escuchó con atención. Martín estaba quieto, con los brazos cruzados, la expresión cerrada. «Pero antes de continuar», dijo Valentina, y su voz no tembló en ninguna sílaba, «necesito aclarar algo, porque hay gente en esta sala que ayudó a cerrar puertas para este proyecto antes siquiera de que existiera».
El silencio fue inmediato. Ella sacó el celular de su bolsillo. En los últimos meses circularon informaciones falsas sobre mi capacidad profesional. Informaciones que llegaron al menos a 4 empresas de este sector y que me costaron oportunidades concretas. Hizo una pausa. Tengo los mensajes. Proyectó la pantalla en el sistema de presentación que Julián había conectado discretamente minutos antes. El primer mensaje apareció en la pantalla grande. Nombre del remitente, Martín Gressler. Destinatario, Marcelo Andrade. Inversiones MG. El texto era claro, directo, devastador. Evita contratar a Valentina Ferreira. Trabajé con ella. Es inestable. No entrega. Cualquier cosa buena que presente probablemente fue idea de otra persona. Fecha: 4 meses atrás. El salón quedó en absoluto silencio. Martín no se movió. Camila lo miró. Valentina pasó al segundo mensaje. Esta vez era para la socia de Cúspide Capital. El mismo tono, palabras diferentes, el mismo veneno. Y en el tercer mensaje, el más largo, Martín describía un proyecto entero como si fuera suyo. Un proyecto que cualquiera en esa sala que hubiera seguido el sector reconocía como de Valentina. Este proyecto, dijo ella, señalando la pantalla, es mío. Cada etapa, cada cifra, cada idea, y quien quiera confirmarlo. Miró hacia el lado izquierdo del salón. Marcelo Andrade se levantó de su silla. Yo puedo confirmarlo, dijo con la voz firme de quien ha tomado una decisión difícil y no va a echarse atrás. Yo recibí esos mensajes, les creí, y me equivoqué. El salón estalló en murmullos. Martín dio un paso al frente, y su rostro, por primera vez en esa noche, ya no tenía sonrisa alguna. El murmullo comenzó en la mesa del fondo y fue creciendo por el salón como agua que sube lentamente. Una mujer de vestido rojo, que horas antes se había reído del chiste de Martín, ahora miraba la pantalla con la expresión de alguien que acaba de darse cuenta de que estaba en el lado equivocado. Un hombre de traje gris, inversor conocido por todos en el sector, se giró hacia su colega y dijo en voz baja, pero lo suficientemente audible: «Yo recibí un mensaje parecido sobre ella, el mes pasado». El colega cerró los ojos lentamente. Cerca de la ventana, una joven que trabajaba en una de las empresas mencionadas en los mensajes agarró su celular y empezó a teclear algo con urgencia. Camila se quedó inmóvil al lado de Martín unos 10 segundos. Luego dio un paso discreto hacia atrás, luego otro, hasta que hubo medio metro de distancia entre ella y él, distancia pequeña en centímetros, enorme en significado. Él no lo notó. Estaba mirando la pantalla. El socio de la constructora, que se había reído de los chistes de Martín al principio de la noche, se levantó de su silla con cuidado y se dirigió a la barra sin hacer ruido, como si de repente necesitara mucho un vaso de agua. Doña Elena, parada cerca del micrófono, miraba al suelo, y entonces Martín se movió. Caminó hacia el frente del salón con pasos rápidos, el rostro enrojecido, la voz saliendo antes incluso de que llegara cerca. «Esto es una farsa», dijo en voz alta. «Esos mensajes fueron editados. Cualquiera puede montar algo así». El salón volvió a quedarse en silencio, pero era un silencio diferente al primero. No era sorpresa, era juicio. Valentina no retrocedió. «Los mensajes tienen metadatos», respondió, con la voz tranquila. «Fecha, hora, IP de origen. Están disponibles para cualquiera que quiera verificarlos». Martín le señaló con el dedo. «Me estás atacando en un evento público porque no pudiste superar la ruptura. Eso es acoso. Eso es...» «Martín», la voz que cortó el salón no fue la de Valentina, fue la de Julián. Él había permanecido en silencio hasta ese momento, quieto, con los brazos cruzados, observando. Cuando habló no necesitó alzar la voz. «Yo tengo los originales.
En mi servidor, con sello digital de autenticidad. Hizo una pausa. ¿Quieres que los proyecte también? El silencio que siguió fue el más pesado de la noche. Martín abrió la boca, la cerró. Camila ahora tenía casi 1 metro de distancia de él y estaba mirando su celular como si la pantalla fuera lo más importante del mundo. Una persona en el público, en voz baja, dijo «Dios mío». Y entonces la caída comenzó de verdad. El hombre de traje gris se levantó. «Quiero hacer una declaración», dijo sin esperar a ser invitado. «Yo fui uno de los destinatarios de esos mensajes. En su momento no los cuestioné. Hoy quiero decir públicamente que lamento haber creído sin verificar». Martín se giró hacia él con una expresión de pura traición. «Ricardo, ya basta, Martín». 2 palabras, dichas sin rabia, sin drama, con el cansancio de quien debía algo y finalmente lo pagó. Martín intentó un último cartucho. Se giró hacia todo el salón, como si pudiera recuperar a la audiencia con la fuerza de su retórica. «Todo esto es orquestado. Ella vino aquí con un plan. Usó a Julián, usó a Marcelo, montó una narrativa para destruir mi reputación, porque yo terminé con ella y ella no. ¡Basta!». Esta vez fue Valentina. No gritó, no señaló con el dedo. Se quedó exactamente donde estaba, con el micrófono en la mano, y dijo la palabra con una firmeza que detuvo todo el salón. «Pasaste meses usando mi nombre para cerrar puertas. Tomaste mi trabajo y le pusiste tu nombre. Lo hiciste en silencio, creyendo que nunca lo descubriría». Hizo una pausa. «No terminaste conmigo porque yo no tuviera ambición. Terminaste conmigo porque me estaba volviendo demasiado buena y lo sabías». El salón quedó completamente en silencio. Martín no respondió. Por primera vez en toda la noche, no tenía respuesta, no tenía sonrisa calculada, no tenía frase de efecto, no tenía público a su favor. Solo estaba él, parado en medio del salón, con todos mirándolo. Uno de los organizadores del evento se acercó a él por un costado y le dijo en voz baja que necesitaban hablar afuera. Martín miró a Valentina una última vez. Ella no desvió la mirada. Él se fue. No corrió, caminó, pero con ese paso de quien ha perdido el suelo y trata de no demostrarlo. Camila no lo acompañó. Se quedó quieta donde estaba, de espaldas a la puerta, como si necesitara un momento para entender lo que acababa de pasar. Julián se acercó a Valentina y se quedó a su lado en silencio. El salón comenzó a moverse de nuevo. Voces, sillas, gente levantándose. Pero ahora era un movimiento diferente. No era el bullicio emocionado de antes. Era el tipo de silencio que ocurre después de que algo real sucede, cuando la gente necesita procesar antes de hablar. Valentina bajó el micrófono lentamente. Miró la pantalla aún encendida con los mensajes. Y respiró hondo. El primer respiro de verdad en mucho tiempo. El salón poco a poco volvió a respirar. La gente se levantaba, hablaba en grupos pequeños. Algunos se acercaban a Valentina con un apretón de manos y una palabra rápida. Un «qué valor por aquí», un «yo no sabía nada de esto por allá». Ella agradecía con una sonrisa corta y sincera. No la sonrisa de quien está celebrando, sino la de quien finalmente puede dejar de cargar un peso. Ricardo, el hombre de traje gris, se acercó a ella y se quedó quieto por un segundo, como si no supiera bien qué decir. «Debí haber preguntado antes de creer», dijo por fin. «Sí», respondió ella, «pero viniste, eso cuenta». Él asintió y se fue. Marcelo se acercó poco después, más tenso, con esa expresión de quien aún está pagando una deuda. «Gracias por venir», dijo ella, antes de que él abriera la boca. Él cerró los ojos por un segundo. Fue lo mínimo. Julián se quedó a su lado durante todo eso, sin interferir, sin robar protagonismo. Cuando el flujo de personas disminuyó, se inclinó levemente y dijo en voz baja: «Puedes irte cuando quieras. No hace falta que demuestres nada más».
Ella miró el salón una última vez. Camila había desaparecido. La mesa donde Martín hizo el brindis estaba ocupada por otras personas que ya habían cambiado de tema. Doña Elena estaba en una conversación en un rincón, de espaldas a todo. Valentina tomó su bolso, agradeció a Julián con una mirada, solo una mirada, que decía todo lo que no necesitaba palabras, y caminó hacia la salida. No miró atrás. 10 días después, las cosas habían cambiado de manera silenciosa, de esa manera en que los cambios reales suelen ocurrir, sin fanfarria, sin publicación conmemorativa, sin un momento exacto para señalar y decir, fue aquí. Martín había desaparecido de las redes sociales 3 días después del evento, sin comunicado, sin explicación. Su perfil seguía en línea, pero las publicaciones se detuvieron. Quienes intentaron etiquetarlo en comentarios sobre lo sucedido no recibieron respuesta. Según lo que circuló en el sector, 2 proyectos que tenía en marcha fueron pausados. Uno de ellos era con Inversiones MG. Nadie hizo una fiesta por eso, ni siquiera Valentina. Ella estaba en una sala de juntas en el piso 12 de un edificio en el centro cuando el contrato llegó por última vez para ser firmado. Lo leyó con calma, página por página. Julián estaba sentado al otro lado de la mesa, en su celular, esperando sin presión. Cuando llegó a la última página, Valentina tomó el bolígrafo, firmó. Julián miró por encima del celular. «Bienvenida a la sociedad», dijo simplemente. Ella dejó el bolígrafo sobre la mesa y miró el contrato por un segundo. Era real, era suyo, construido con el trabajo que nadie pudo borrar, ni cuando lo intentaron con tanto empeño. No lloró, no gritó, solo respiró hondo y dijo, «Entonces a trabajar». Una semana después, Valentina salía de una cafetería cerca de la oficina cuando escuchó que alguien la llamaba por su nombre. Se giró. Era Carolina. Habían trabajado juntas años atrás en una empresa pequeña donde ambas eran pasantes. Carolina era una de las personas que había estado en el evento, una de las que intercambió miradas con su esposo cuando Martín hacía sus chistes, pero no dijo nada. Las dos se quedaron quietas por un segundo. «Vale», empezó Carolina con la voz de quien ha ensayado algo y ahora no sabe si podrá decirlo. «Necesitaba decirte, esa noche, cuando él decía todo eso, debí haber dicho algo. Me quedé callada y...» «Carolina», Valentina puso la mano en su hombro por un segundo. «Está bien, pero yo lo sé», sonrió, de verdad. «Una se queda callada cuando no sabe lo que viene. Yo también lo he hecho». Carolina abrió la boca y la cerró. Se le humedecieron los ojos. Valentina le apretó un poco el hombro y se fue. Café en mano, pasos tranquilos. La Valentina de 6 meses atrás habría necesitado esa disculpa. Habría necesitado escuchar que la otra persona se equivocó, que lo reconocía, que pedía perdón. Esta Valentina ya no lo necesitaba, no porque lo que pasó no doliera, sino porque había descubierto que el dolor no necesita validación para ser real. Y la curación tampoco. ¿Sabes? Cuando escucho una historia así, me quedo callado un segundo antes de poder decir algo, porque uno tiende a enfocarse en el giro, en el momento de la pantalla, de los mensajes, de la caída de Martín. Y es emocionante. Sí. Pero lo que a mí me eriza la piel de verdad es lo que vino antes de eso. Es esa Valentina sola en el baño, con las manos en el lavabo, pensando en irse. Porque ese momento justo ahí, es donde la historia real se decidió. No fue frente a todos. Fue en el silencio, cuando nadie miraba, cuando rendirse era la opción más fácil y más comprensible del mundo. Creo que uno nunca sabe el tamaño de su propia fuerza hasta el día en que no tiene más remedio que usarla. Y cuando veo a alguien elegir continuar en ese momento, vuelvo a creer que vale la pena. Si esta historia te tocó de alguna manera, si sentiste esa mezcla de rabia y esperanza que solo una historia real provoca,
deja tu like ahora mismo. Es la forma más simple de decirme que vamos por el buen camino juntos. Cuéntame en los comentarios desde qué ciudad nos ves. En serio, los leo todos y me esfuerzo en responder con cariño a quien se toma un momentito para comentar. Quiero saber de dónde es esta gente increíble. Y si crees en el poder de historias como esta, suscríbete al canal para no perderte las próximas. Cada suscripción es lo que me da el impulso y la certeza para seguir en este camino. Cuento mucho con tu ayuda. No te vayas aún. Elige una de las 2 historias que he dejado en pantalla para que veas a continuación. Te espero en el próximo video.